¿Cómo estás, Carito? Hola, ¿cómo están? Bien, todo Perdona, bien. perdona, demora. No, por favor, recién estábamos por empezar. Bueno, hoy grabás vos, entonces, Ezequiel, y ya para la próxima. Pero de todas maneras, a mí sí me viene bien que grabes vos, porque ya me descomprimo de algo, porque si no, por ahí tengo que estar recibiendo a la gente. Claro. Ah, bueno, perfecto. Bueno, empezamos entonces, ¿sí? Bien. Bueno, yo lo que iba a comentar hoy, lo que voy a comentar hoy es el tema de las antropotécnicas en el planteo que hace Peter Sloterdijk. No sé si alguien conoce la obra de Peter Sloterdijk, el concepto lo ha trabajado. Yo, no. Bien. Yo trabajé un poquito las reglas para el parque humano, lo trabajé un poquito, pero no tengo mucho contexto de eso. Bien. Bueno, yo también soy bastante nueva en el tema, yo lo había empezado a leer hace un tiempo y lo he dejado, había retomado el año pasado, así que también es un tema en el que yo recién estoy ingresando y sí he ingresado con, yo la traducción que tengo dice normas para el parque humano, pero lo veo que lo traducen de las dos maneras y creo que no cambia mucho esto. Así que bueno, esta era como mi ingreso a Sloterdijk. No sé cómo lo has visto vos, Andrea, pero me parece que esa obra es como que tiene como un lenguaje por ahí complicado. Al principio yo no sabía bien para dónde iba, pero hay varios conceptos que me parecen que son bien interesantes, ¿no? Sí, yo la leí cuando, perdón que te interrumpa, cuando No, por lo favor. leí, es como una respuesta diferida en el tiempo a la carta sobre el humanismo de Heidegger. Digamos. Exacto. Entonces, ahí por lo menos ahí nos da un poquito de contexto y sí, es medio enrevesada porque está contestando ahí en el mismo estilo heideggeriano algunas cosas, en parte. Totalmente, esa es como la impresión, ¿no? Como ese lenguaje que por ahí no sabemos bien para dónde va, bueno, como tomando un poco ese modo de escritura de Heidegger, y sí, justamente el contexto es la respuesta a la carta de Heidegger, la carta sobre el humanismo, que incluso eso está en el título, se llama Normas para el Parque Humano, una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger, y originariamente es una conferencia. Él lo dicta como una conferencia. Esa conferencia tiene muchísima repercusión porque ahí se embarca en esa polémica. Yo el otro día cuando presento el tema lo he mencionado brevemente, pero por ahí si alguien no lo ha escuchado me parece que sí es interesante que tenga el dato, porque se arma una polémica tremenda con Habermas. Habermas le molesta mucho esto que ha dicho y da como algunos elementos muy sensibles al imaginario del contexto de Alemania, porque Habermas pone como mucho el énfasis en algo que dice ahí Sloterdijk sobre el tema de las técnicas para el mejoramiento de la especie humana, pero también en el aspecto de lo biológico, que ya empieza a ver ahí esos experimentos de mejoras genéticas. Esto no es el centro, ni mucho menos, de la conferencia de Heidegger, pero es lo que lo critica mucho Heidegger, y esta crítica es muy reproducida en los medios y muy cuestionada, y en un contexto de la Alemania que siempre, creo que incluso actualmente, tiene muy fresco el recuerdo de estas ideas que habían surgido con el nazismo. Entonces el tema de menciones a la eugenesis se hace muy grave. Entonces, bueno, es muy famosa esa polémica porque, bueno, realmente es como un escándalo filosófico mediático, ¿no? En el cual después Sloterdijk queda como muy resentido porque siente que Habermas ha hecho como un uso indebido de algunos conceptos que aparecen ahí. Bueno, esto como ese contexto de exposición que, bueno, me parece que es interesante por ahí tenerlo en cuenta. Y un poquito una mención a esto, a esta referencia de Sloterdijk al humanismo, a esa crítica que le hace Heidegger al humanismo. Heidegger cree que
es ya una ideología agotada, el humanismo, y que hay que superarlo, que esto no nos ha dado como, que ya se están cerrando las vías como para este abordaje de lo humano. Eso es lo que va a tomar de esa carta Sloterdijk, pero para nada la respuesta que da Heidegger. Porque Heidegger, si bien dice que la metafísica ya no nos ofrece respuestas, de todas maneras, él en lo que se va a enfocar es en pensar nuevas respuestas superadoras a partir del vínculo del ser humano con el ser. Entonces, esta dirección no es para nada la que va a seguir Sloterdijk, que incluso él después dice que esto es como un camino que está agotado y que sería casi como algo que sería anacrónico estas propuestas de Heidegger en la que habla del ser humano como un pastor del ser, bueno, como que no nos estarían conduciendo a pensar estas nuevas respuestas, ¿no? Entonces, toma la crítica, pero para nada la propuesta de superar esas críticas que propone Heidegger, ¿sí? El camino va a ser muy distinto y su inserción va a tener que ver con el tema de la biopolítica. Esa va a ser la dirección que le interesa seguir a Sloterdijk. Bueno, como punto de partida, me parece, para abordar este tema, lo primero que resalta es, y que le va a dar cuerpo a toda la propuesta, es este posicionamiento absolutamente antiesencialista que está proponiendo Sloterdijk. Entonces, no hay para él una esencia humana, no hay un modo particular ni un dato biológico que nos permita determinar qué es lo humano. Entonces, desde ahí se va a desprender, a partir de ahí, eso es lo que le va a dar pie para que se desprenda toda su propuesta. Entonces, si no hay una naturaleza humana, si no hay una esencia, si no hay ningún dato metafísico ni un sustrato firme, en lo que va a poner el acento, entonces hay que construir una concepción o un modo de estar en el mundo de lo humano, y la propuesta de él va a ser que nos constituimos a partir de las prácticas. Entonces, la reconstrucción que él va a hacer no va a ser a partir de una reconstrucción de las ideas, sino de las prácticas humanas. Todo esto ya después lo voy a ir ampliando, pero va a tener que ver justamente con este rastreo que estamos haciendo del vínculo de lo humano y de la configuración del ser humano, del antropos, a partir de ese vínculo con las técnicas, ¿sí? Este sería el punto de partida, y ese va a ser el concepto que nos va a servir, me parece, que se relaciona con lo que estamos buscando, este concepto de antropotécnicas, que van a ser esas técnicas de formación, de configuración de lo humano, y que él las va a distinguir como técnicas que vienen de afuera, como imposiciones, como formación del otro en ese plano. Va a hacer todas estas indagaciones que van a ser sociopolíticas, que es lo que nos configura como humanos, pero a partir de imposiciones que provienen desde afuera, y aquellas técnicas que provienen desde adentro, cómo nos configuramos a partir de esa construcción que hacemos de nosotros mismos, ¿sí? Esto ya lo voy a desarrollar un poquito más, esto sería como la estructura general de lo que vamos a ver. Ya vamos a desarrollar algo más de estas técnicas, ¿sí? Bueno, entonces, en este plano, lo que él comienza diciendo es que el humanismo es como una suerte de cartas. Los libros serían cartas que se envían durante el humanismo, cartas que son las que van a pretender esta configuración de un modo particular del ser humano. Esta idea del humanismo como cartas entre amigos
yo cuando lo he leído hace mucho, me parecía como muy linda esta metáfora, ¿no? De pensar los libros como cartas en las que vienen instrucciones de cómo nos vamos a conformar, ¿sí? De todas maneras, este va a ser justamente el objeto de la crítica de Sloterdijk, porque como que este intento del humanismo está agotado, ya no nos puede configurar de alguna manera y entonces buscar qué es lo que nos está configurando actualmente, ¿sí? Bien, entonces acá me parece que un dato y fundamental también para entenderlo es el posicionamiento de Sloterdijk, porque él cree que, o sea, como toma esto de Heidegger, pero lo ve que está agotado, y toma lo de Foucault, pero le parece que no termina de llegar a buen puerto. Y el diagnóstico de él es que esto pasa porque los dos autores quieren distanciarse o no hacer antropología. ¿Mm? Entonces el posicionamiento de Heidegger, perdón, de Sloterdijk va a ser distinto porque él sí dice que su posicionamiento es a partir de una antropología filosófica. Esto me parece bien interesante porque a mí siempre me ha parecido que en Heidegger hay claramente esa preocupación por lo humano, por el Dasein, y esta resistencia permanente a decir que no está haciendo antropología filosófica, ¿no? Cuando, bueno, podríamos pensar que sí. Dice la Caro Araujo, finalmente desaparecieron las cartas. ¿Mm? Claro, sí, totalmente. Y me parece que es interesante pensar también ese pasaje también de los libros como cartas a tal vez también en la cultura contemporánea, pensar si no está perdiendo el libro potencia frente a otras cartas, digamos, de otra manera, cartas audiovisuales o los medios de comunicación, cómo realmente no va a ser el libro el centro de esta configuración de lo humano. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Bueno, entonces acá el posicionamiento de Sloterdijk va a ser en la pretensión de hacer una reflexión antropológica. Esto, por supuesto, a mí que estoy en antropología filosófica y me parece que es central y también para el proyecto que estamos pensando de ver ese vínculo de lo humano con la tecnología. Entonces, como que nos da como un camino interesante para ir recorriendo. Cuando quieran me pueden interrumpir o preguntar lo que quieran, ¿no? No hay ningún problema. Un minutito que voy a admitir a alguien. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón. Sí, sí, sí. No, a mí también me había encantado la metáfora de las cartas y después vos fuiste suave porque no es que lo critica, es horrible lo que dice. Lo destruye, Lo digamos. destruye, pero además con una hazaña, una cosa horrible. Incluso estoy leyendo acá, bueno, no sé la paginación, pero incluso en un momento dice, los humanizados no son por el momento más que la secta de alfabetizados, que como muchas otras sectas dan a luz un proyecto expansionista y universalista. O sea, esa conexión entre humanismo y colonialismo, que bueno, igual de hecho existe, ¿no? Existió históricamente, pero no, con una hazaña, una furia le pega. Yo también cuando lo empecé a leer dije, ay, qué hermoso, y de pronto me quedé ahí. Es verdad, Andrea, yo tenía esa misma sensación, como que esta metáfora que parecía tan agradable y de pronto como dar la vuelta. Y me parece muy interesante lo que has dicho, que también para resaltar que ahí también hay un foco de una polémica con Habermas, porque él le va a criticar mucho ese vocabulario, el lenguaje que utiliza, que es como casi violento, diríamos, porque después también va a hablar de la domesticación, lo mismo como el parque humano, como esto de parque zoológico, y palabras como crianza, como de domesticación, amansamiento. Me parece que ahí también es interesante ver esto que decíamos de la polémica con Habermas, porque ahí también hay un núcleo fundamental. En lo que vos has leído,
justamente acá Sloterdijk se está oponiendo al proyecto habermasiano de universalidad. Acá no va a haber un proyecto de domesticación, sino la posibilidad de diferentes modos. Y eso también a Habermas le resulta absolutamente intolerable. También me parece que hay ahí como un registro muy cercano al humanismo, ¿no? Como hay un proyecto universal. Esta, incluso la cultura europea haber sido entendida como la representación de lo universal. En cambio, acá hay un proyecto diferente, como de ruptura, de diferentes posicionamientos, ¿no? Así que me parece que suma mucho. Cuando quieras leer algo, vos léelo, porque yo acá como lo tengo en PDF al texto, me cuesta más cerrar la cámara y buscarlo, bueno, todo eso. Así que me parece que suma mucho. Pero me parece que sí se va como mostrando esa raíz de que hay una disputa filosófica importante, que acá estarían en conflicto dos visiones del mundo, una visión universalizadora, que todavía sigue sosteniendo Habermas, y esta visión mucho más como atenta a la diversidad y a las diferentes posibilidades, que es la que está proponiendo Sloterdijk. Y también esto, en lo que vos has leído, me parece señalar ese vocabulario un poco chocante, pero ¿qué es lo que él quiere hacer? Esto no es casual, es una decisión como esto de llamar la atención con estas terminologías y con este vocabulario que nos interpela realmente, ¿no? Entonces, hablar del ser humano en estos términos y lo que va a ir apareciendo, y él específicamente lo va a decir también, es que él toma mucho de Nietzsche. Si bien toma la crítica desde Heidegger, va a tomar más la dirección de Nietzsche. Y me parece que también su metodología, porque justamente Nietzsche siempre pretende como desafiarnos con los conceptos y con los términos que está usando, y entonces acá Sloterdijk usa términos como muy fuertes, también para desafiarnos y de pronto sacarnos de alguna zona de confort, ¿no? Bueno, yo después de que les había dicho que leamos normas para el parque humano, he encontrado como un artículo que yo les he compartido ahí en el Drive, en el que hemos introducido un orden con la Caro, no sé si han visto, en el cual vamos a ir poniendo una carpetita los textos que vayamos leyendo para quienes por ahí no se pueden conectar y quieran seguir las lecturas específicas que vamos haciendo. Entonces, están los que hemos leído y están algunos textos complementarios. Yo he subido una carpetita que se llama Sloterdijk general, globalmente, digamos, y ahí hay también, además de normas para el parque humano, están como algunos de los libros de Feras, que son 3 tomos, creo que están 2, y otras obras de Sloterdijk, y algunos artículos que hablan sobre él. Yo he encontrado uno que me parece especialmente valioso y que después que yo había hecho mi itinerario del mapa que les iba a dar sobre normas del parque humano, lo he abandonado ese primer proyecto para exponerles hoy y he seguido más la línea de este artículo, que es un artículo de Santiago Castro Gómez, que me ha gustado mucho porque él ahí hace referencia también a otras obras de Sloterdijk y que me parece que enriquecen mucho esa mirada, porque lo que él dice ahí es que el concepto de antropotécnicas está en ciernes recién en normas para el parque humano. Esta es como la primera presentación que él hace. Ese texto es del 2001. Está, dice él, sí, normas para el parque humano es de 2001. Y que está todavía en estado embrionario el concepto. Entonces, él apela mucho a otros libros posteriores, él se ve que los maneja bien porque estos de Feras es como una literatura como muy amplia, pero él apela también a cómo vamos complementando el concepto con lo que propone en Esferas y sobre todo, bueno, también bien interesante, a un libro de él de 2009
que ahí es donde va a trabajar también ya muy puntualmente el concepto de las antropotécnicas en lo personal. Como habíamos dicho que hay unas que son sociales, bueno, y las otras individuales. Debes cambiar tu manera de vivir, es la traducción española de este último libro del 2009, que no sé, por ahí nos suena como un poquito a autoayuda, creo, pero es muy interesante lo que plantea ahí. Yo no lo he leído al libro, ¿no? Esto lo tomo de acá, del artículo de Castro Gómez. Entonces, si alguien quiere, como por ahí, empezar a leerlo, yo recomendaría que empiecen por ese artículo porque nos da un panorama muy bueno. Y es ese el itinerario que yo voy a seguir hoy, reemplazando al mío que era bastante más enredado, y este no solo es más claro, sino que es más rico porque incorpora también la referencia a esas otras obras de Sloterdijk, ¿no? Acá lo que dice Castro Gómez es que va a incorporar que el punto de partida, ay, acá entra alguien más. Bueno, que el punto de partida, como él pretende, hola, buen día a los que se han sumado, lo que él pretende es hacer como un análisis desde la antropología. Entonces, que Sloterdijk lo que está haciendo en un primer momento es retomar una línea de antropología filosófica que ha sido muy fuerte en Alemania, que ha tenido como representantes a Scheller, a Gellem, a Plessner, y que él entonces va a tomar como punto de partida ese posicionamiento que tiene esa línea de filosófica que ha tenido tanta presencia en Alemania, ¿no? Entonces, partiendo de él. Y la idea fundamental que va a tomar de Gellem es una que es muy afín a Nietzsche, esta de pensar al ser humano como un ser deficitario, orgánicamente desválido. Bueno, no sé si han leído, pero sí aparece esto muy claramente en Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral, como Nietzsche dice que como está privado de garras o de pelaje, tiene que construir su manera de estar en el mundo como de alguna manera buscando sentirse más protegido. Nietzsche lo ve después y lo deriva hacia el tema de estas construcciones en las que pone el acento más en el tema del lenguaje, cómo a partir del lenguaje va a dominar el mundo, pero acá Sloterdijk lo va a llevar a que es la técnica, la manera en la que el hombre va a buscar instalarse en el mundo de otra manera, ¿no? Construir un hábitat que para el resto de las especies está como dado más naturalmente, y en cambio el ser humano, mucho más desprotegido, mucho más vulnerable, necesita construir este hábitat. Y entonces la idea de que originariamente somos ya seres que estamos constituidos a partir de la técnica, que la técnica no es como un aprendizaje posterior o que somos el Homo sapiens como un ser ya constituido e incorpora la técnica en un segundo momento o en una sucesión temporal, sino que justamente lo propio del Homo sapiens es construirse, constituirse a partir de esas prácticas que van a ser la técnica, ¿no? Como ese transformar el mundo va a ser el dato que nos permite pensar en los modos que tenemos de estar en el mundo, ¿sí? A partir de ahí, entonces, él toma también de Gellem estos conceptos de técnica que hablábamos la vez pasada y que hablábamos de pronto
como elegir algunos términos que vamos a ir tratando de definir. Bueno, acá interesante porque aparece explícitamente definido esta noción de técnica. Se me ocurría, claro, que por ahí podíamos ir poniendo en el Drive ya como algunos archivos en el que de pronto aparezcan las definiciones de técnica y tecnología de la que vos habías hablado la vez pasada, y de pronto, bueno, yo acá iría como agregando este material, por ahí diciendo de qué autores lo estamos tomando, y si alguien más quiere ir sumando, vamos haciendo como ese glosario compartido entre nosotros, ¿no? Me parece que por ahí podría ser, porque bueno, a mí me ha servido mucho lo que vos has dicho la vez pasada, y ahora acá vuelve a aparecer claramente esta noción de técnica con una vuelta de tuerca que me parece que es como interesante para pensarla, que esta definición sería de Gehlen, y que dice que las técnicas no son las herramientas, sino el conjunto de acciones coordinadas, estrategias reglamentadas y orientadas hacia al logro de una finalidad precisa. Entonces, es el producto de la inteligencia práctica que nos permite someter al entorno para lograr como una manera de estar en el mundo un poco más confortable, me parece. A mí este concepto me gustaba mucho porque habla, no poniendo tanto el énfasis sobre las herramientas, sino en las acciones, que me parece que también estaba presente en Foucault cuando habla de técnicas del yo. Las herramientas serían de alguna manera como herramientas inmateriales. Yo hasta acá tendría a pensar las herramientas más como herramientas técnicas de operar sobre el mundo, pero acá se abre porque también vamos a hablar de técnicas que operan sobre el yo y sobre los otros, ¿no? Entonces, bueno, esta definición me parecía que era interesante y que, bueno, nos servía para el propósito que estamos buscando. Desde acá, entonces, la propuesta sería que el hombre no es que usa la técnica, sino que es un animal técnico, partiendo entonces de esta propuesta, que la técnica sería lo que nos hace humanos, las herramientas, esta técnica, ¿sí? De acá, lo que muestra Castro Gómez es cómo Sloterdijk va a desarrollar muy ampliamente este punto en su trilogía de esferas, porque las esferas serían como estos entornos que va construyendo lo humano para vivir un poco más confortable, ¿sí? Entonces, estos espacios en los que se puede desarrollar la comunidad, ¿sí? Para vivir en comunidad, entonces desarrollamos estos contextos que nos permiten sobrevivir de una manera mucho más confortable. Acá hay algo interesante porque en esta primera descripción parecería que son solo los entornos espaciales o físicos, pero hacia lo que nos va a llevar Sloterdijk a pensar es que estas técnicas también construyen modos de estar en ese mundo como reglas que necesitamos para convivir, ¿sí? Entonces, esas técnicas no solo nos dan un entorno espacial o de objetos, un entorno material, sino un conjunto de normas que tenemos que seguir para poder vivir en sociedad. Esas serían, ya vamos a por ahí volver sobre esto, pero esas técnicas como de disciplinamiento. Las técnicas entonces no solo están en esa construcción del mundo material, sino las técnicas en la construcción de individuos que puedan adaptarse a esa vida en comunidad, a poder superar algunas acciones que van a ser nocivas para la vida en comunidad. Entonces aparece esa técnica y esas esferas como comunidades de disciplinamiento. Para poder vivir en sociedad necesitamos cumplir estas normas o estas reglas, ¿sí? Entonces, me parecía interesante cómo él va mostrando que este entorno de la vida en comunidad no parece ser tan natural para el ser humano, sino esa necesidad de construirnos. Estas van a ser
esas técnicas que él va a hablar de las técnicas de domesticación. ¿Qué reglas tenemos que seguir para ser aceptados en este parque humano? ¿Sí? Bueno, acá el método que utiliza Sloterdijk para ir mostrando cómo ha funcionado esto a lo largo de la historia es como una visión bien historicista la que está proponiendo él, porque el método que va a usar, que él dice explícitamente que lo toma de Nietzsche, y es el método genealógico. Porque él cree que esto de recurrir a lo que ha sucedido a lo largo de la historia nos va a iluminar para pensar este concepto de lo humano, que de pronto el error del humanismo habría sido pensar solamente en la composición o en la forma de vida del ser humano de ese momento. El humanismo piensa en ese momento histórico como si fuera que esto es exactamente lo que es una naturaleza humana. Entonces él quiere rescatar ese ejercicio genealógico para ver cómo se ha llegado a este momento, a estas prácticas actuales, y ahí se muestra los diferentes métodos y las diferentes constituciones de lo humano que se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, como pensar, él habla de la horda, como ya la horda, cuando empezamos a pensar en el Homo sapiens, empezamos a poder dar cuenta que ya ahí hay una transformación del entorno. Estaría entonces vinculado esta condición de ser humano con esa capacidad de crear un entorno artificial, de comenzar a usar la técnica y enseñar entre sí esas habilidades. Acá entonces en este enseñarnos, en transmitir a la descendencia o a los hijos estas técnicas, está esta idea de ya de las primeras adiestramiento, esa idea del ser humano como un producto de un adiestramiento que se va instalando y que se va enseñando a los otros, ¿sí? Bueno, ahí entonces tenemos ese concepto de antropotécnica ya ejemplificado, como ya en los comienzos el ser humano estaría usando esas antropotécnicas como prácticas inmunológicas, dice él, como prácticas inmunológicas en las que vamos construyendo estos hábitats y a partir de ahí distinguir estas técnicas de adiestramiento de algunas exteriores o algunas interiores, como había mencionado al principio. ¿Sí? Las exteriores, va a poner el acento Sloterdijk en que van a ser sociopolíticas, y ahí está este concepto de la biopolítica. Ya vamos a desarrollar un poquito más esto. Y las interiores serían como psicoinmunológicas. Ese trabajo sobre nosotros mismos para inmunizarnos, para protegernos de algunas cosas, y dice textualmente que sería de el sufrimiento, del miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo inmunizarnos no solo de aquello que es peligroso para la vida, como vida biológica, estoy pensando, sino aquellas cosas que nos desestabilizan y que son peligrosas para la vida, pero en otro sentido, ¿sí? Este temor a la muerte, ¿sí? Bueno, cuando quieran pueden interrumpir, o si quieren aportar algo, bueno, cualquier cosa me interrumpe. Bueno, desarrollo un poquito estas dos líneas, que estos términos de crianza en la que se imponen ideas a los otros, se crean estas normas compartidas en este parque humano, pero es lo que va a poner el acento, es que no es que son consensuadas tampoco entre todos. Acá él va a distinguir entre criadores y criados. Va a haber algunos que tienen más poder o más autoridad tal vez, y que son los que van a imponer esas reglas, ¿sí? Esos mecanismos, dice él, de selección de comportamientos necesarios para la vida en comunidad. Y
llevan a desarrollar estas técnicas de disciplinamiento. Acá me parecía el vocabulario como muy cercano a Foucault, ¿no? Esto de disciplinamiento, y con los términos que son propios, sí, de Sloterdijk, que usa esto de crianza, de domesticación, amansamiento. Entonces, el humanismo sería un ejemplo de esas técnicas de domesticación que van a propiciar algunas prácticas y van a inhibir algunas otras, ¿sí? Que van a generar, dice Sloterdijk, una especie de apaciguamiento. Me parece, la idea de lo humano como una criatura más salvaje y que tiene que ser domesticada, entrar en este de comunidad o de sociedad. Bueno, ahí él después aplica este método genealógico y entonces va analizando algunas prácticas del Imperio Romano que tienen que ver con la violencia. Me parece que esto del circo romano y como conductas que pueden ser como vistas como de carácter mucho más violento, y todo este proceso de domesticación en el cual habría como algunos elegidos, que son los que dicen qué es lo que se debe hacer y qué técnicas se deben usar. En ese método genealógico muestra que hay un cambio muy potente en la modernidad, en la cual el Estado va a tomar esta potencia del criador, del que va a imponer esas normas, y comienza a usarse esas antropotécnicas de manera más masiva, como si surgiera ahí esta idea de las masas, y las masas que tienen que ser mejoradas, que aparece el papel de la enseñanza, de prácticas sistemáticas para mejorar el mundo. Entonces, como que se pasaría para intentar imponer estas estrategias en un modo mucho más global, ¿sí? Todo esto con respecto a esas antropotécnicas que vienen de afuera, a esa imposición, a bueno, determinar esas normas para este parque humano, ¿sí? Después tenemos esas otras técnicas a las que también menciona las exteriores les dice como socioinmunológicas, biopolíticas. Las interiores, en cambio, son psicoinmunológicas, ¿sí? Entonces serían antropotécnicas a las que menciona como una estética de la existencia. Me parece que ahí están también como bastante vinculado con lo que veíamos de Foucault, ¿no? Que también marcaba estas diferentes técnicas exteriores y interiores. Acá, en esa estética de la existencia, lo que habría es la intención de una mejora de uno mismo. Por eso, como un trabajo interno, en el que también funciona o se desarrolla esta necesidad de inmunizarnos contra el sufrimiento y buscar algunas tecnologías, pero que son interiores, internas, psicotécnicas, dice él, que buscan una fortaleza mental y espiritual a partir de algunas prácticas, ¿sí? En los dos casos, la estrategia sería la misma, que es la estrategia de reproducción metódica, para generar estas técnicas, estas antropotécnicas sociales, se basarían en esa repetición metódica, pero lo que él muestra es que también estas técnicas para generar fortaleza mental o espiritual serían también producto de esa repetición y de ese esfuerzo. Bueno, acá lo que él muestra es que esto estaba también ya presente en la antigüedad, como hay todas estas escuelas filosóficas que
llevan a trabajar sobre uno mismo. Me resuena mucho acá el libro de Pierre Hadot, que trabaja las escuelas griegas antiguas y que muestra cómo no eran propuestas teóricas, sino justamente propuestas de trabajar sobre uno mismo, de modificarnos a nosotros mismos. Entonces esas técnicas tendrían que ver con esas prácticas tendientes a configurar un modo de estar en el mundo y una forma de vida en la que lo que él señala que muchas veces este ejercicio pasaría por tomar distancia del mundo, dejar de lado toda esta información que viene de afuera como para comenzar a atender más bien algunas cosas que tienen que ver con la interioridad, ¿sí? Bueno, y ahí él remite también en este método genealógico, cómo esto se transforma también en la modernidad y cómo en el Renacimiento hay como una recuperación y una manera de pensar esto como un arte de vivir, poner como ese énfasis en el arte de vivir buscando esos principios. Que lo que él dice es que en la Edad Media estas prácticas estaban más restringidas, por ejemplo, a los monasterios o a los centros educativos, y que posteriormente se van extendiendo en esa búsqueda, mundializándose de alguna manera y generando, esto me parece interesante también, que estas por ahí antropotécnicas individuales de trabajo sobre uno mismo, sin embargo, también traen aparejados cambios sustanciales a nivel de las prácticas. No es que esa antropotécnica nos modifica de alguna manera solamente internamente, sino que van a producir un cambio sustancial en las prácticas. Estas antropotécnicas, para él, esto aparece ya como mucho más desarrollado en ese último libro que les he dicho, Cómo debes cambiar tu vida. Estarían dadas por el acceso al arte, a la educación y al trabajo, ¿sí? Entonces, me parece que era interesante también porque creo que acá se borra un poquito, no me gusta a mí tanto esa distinción tan tajante entre lo interior y lo exterior, como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Me parece que de alguna manera es algo reduccionista. Entonces acá, con este pasaje, se superaba un poco esto que a mí, lo personal, no me venía cerrando tanto, entonces mostrar que no hay tampoco una frontera tan delimitada entre lo interior y lo exterior. Esos cambios internos van a tener que ver con cambios en las prácticas. Y yo, bueno, me preguntaba también de alguna manera si los cambios en las prácticas también traen aparejados cambios internos, ¿no? En ese proceso como de feedback, en la cual él se atreve a decir que estamos frente a una mutación antropológica de gran alcance, ¿no? Que esto es algo que se está produciendo. Y me parecía también como bien interesante subrayar que no hay una fuera de las antropotécnicas. No es que el humanismo ha sido una antropotécnica y ahora la vamos a superar y vamos a estar liberados de... sino que estaríamos dentro tal vez de un cambio en las técnicas de domesticación, ¿sí? Esas técnicas siguen operando, lo que pasa es que son distintas y tal vez también son distintos los productos que se quieren lograr, ¿no? Y me parece también interesante como señalar no sé, tal vez riesgo o esta necesidad de advertir hasta qué punto estamos respondiendo a estrategias que nos imponen los criadores, ¿no? Eso sería como también la posibilidad de empezar a pensar en estrategias que reflejen nuestra también manera de querer estar en el mundo, ¿no?
Bueno, no sé, él hasta ahí llega un poco, y me parece que era interesante como para pensar qué está pasando justamente en este mundo más contemporáneo, en este mundo presente, digamos, porque, claro, acá todavía en esto no está él pensando en por ahí los impactos que pueden producir las redes sociales, por ejemplo, hasta qué punto estos también no son, bueno, son, me parece, técnicas de adiestramiento de alguna manera, y cómo estamos como sometidos también a estos que serían poderes diferentes, ¿no? Él va a poner el énfasis como mucho en el poder del Estado como domesticador, pero ahora me parece que esto también lo podemos pensar que no necesariamente proviene del Estado, pero de alguna manera también estamos siendo domesticados tal vez por el algoritmo, por esta dependencia que va construyendo nuevas sociedades, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí llegaba un poco lo que les quería comentar. Sí, Andrea. No, sí, yo en relación con esto que estabas diciendo, quería sumar que acá en las normas para el parque humano, él plantea que siempre hay como una lucha por quién se erige como domesticador, digamos, ¿no? ¿Quién se impone como domesticador? Hay una lucha. Él pone a Nietzsche como uno de los primeros que señala esta lucha de quién es el domesticador. Él dice, bueno, que Nietzsche quiere nombrar por su nombre a los hasta hoy detentadores del monopolio de la crianza, el sacerdote y el maestro, que se presentan a sí mismos como amigos del hombre, ¿no? Revelar su función silenciosa y desencadenar una lucha nueva en la historia mundial entre diversos programas de crianza y diversos educadores. Él dice que eso es lo que quiere hacer Nietzsche. Y yo pensando en el presente y pensando, yo no sé, bueno, tu impresión o de otros que hayan leído las normas, me parece que igualmente, así como el párrafo final, de todos modos, hace un rescate, por lo menos de la filosofía, en este Sí, sentido. En el sentido es que si el filósofo o el sabio, dice él, porque está hablando del Platón, del político de Platón, si el filósofo se retira de la educación, digamos, ya sea para domesticar, para criar, para educar, como lo quieran decir, si el filósofo se retira, bueno, esto hoy queda en manos de los tecnócratas, digamos, de quién queda en manos, ¿no? En relación con lo que vos decías de los algoritmos recién, etcétera, si la filosofía se retira, siempre, o sea, que nos retiremos de la lucha por la domesticación no quiere decir que va a dejar de haber domesticación, número uno. exacto. Número dos, él habla también de bueno, qué es lo que se libera, entre comillas, cuando desaparece la crianza, digamos. Si dejamos de lado la crianza o la educación o la domesticación, como lo queramos llamar, ¿qué es lo que se libera, entre comillas, ¿no? Eso también es para preguntarlo y para pensar, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, que nos retiremos de esa lucha no quiere decir que va a dejar de haber domesticación. Tercero, cuando nos retiramos de esa lucha, ¿quién toma la posta? ¿Y a quién te la estamos dejando? ¿No? ¿En manos de quién le estamos dejando la zona liberada, ¿no? La tarea liberada? Me parece que un poco el párrafo final de las normas dice, apunta a eso, ¿no? Después de toda la crítica al humanismo que hace así tan feroz y tan violenta y tan agresiva al principio, al final me parece que bueno, como que plantea un poco esto, por ahí se lo estamos dejando en manos de alguien peor, ¿no? Él dice, bueno, hay una masa postal que ya nunca será entregada, que deja de ser envío a posibles amigos y se convierte en objeto de archivo, con lo cual ya todo indica que archiveros y archivistas han tomado el relevo de los humanistas, ¿no? ¿Y eso es mejor o es peor? Digamos, ¿no? Y si pensamos en este presente, bueno, ¿quiénes toman, ¿quiénes toman el relevo? La inteligencia artificial, no sé, los programadores, digo,
quiénes toman este relevo, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que decía antes. No, solo quería, en relación con tu comentario, también sumar a lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, me parece que has puntualizado bien algunos elementos estos que son importantes, ¿no? Sí, sí creo que es importante esto de que como que no haya una fuera de la domesticación, ¿no? Que nos vamos a liberar y vamos a estar totalmente por fuera de esa situación. Y entonces la pregunta es quiénes son los que están tomando el poder y los que están domesticando, ¿sí? Se me ocurrió pensar también que tal vez había como una apertura a pensar que puede haber diferentes formas de domesticación, porque él en algunos momentos menciona, y me parece que tendría relación con Nietzsche, de pronto las religiones, que bueno, para Nietzsche van a ser justamente los elementos fundamentales de domesticación, pero pensar que tal vez en el mundo contemporáneo hay como una ruptura de poderes hegemónicos y hay como diferentes posibilidades, o tender a pensar que ahora el poder hegemónico van a ser los medios de comunicación y que van a ser los que van a tomar la posta. No sé, como dos opciones para pensar. Sí, Santiago. Hola, ¿me escuchas bien? Sí. Que no es lo mismo que me entiendan, por supuesto. Bueno, me gustó mucho la exposición. Comentario así, pero totalmente innecesario. El tema de, pareciera como que la reconstrucción, que hay una especie de tensión ahí, porque habla de cría, ¿verdad? Y cría, y en inglés diríamos nurture y nature, ¿verdad? Un poco ese es el par normalmente, ¿no? Naturaleza y crianza, no sé. ¿Sí? Es como es el par cultura naturaleza, ¿no? Y pareciera, pero como mismo dice, hay el tema de esfera, la esfera es como lo que protege, no sé si habla de la inmunización, pero sí debe, en ese texto de esfera, no lo he leído. Pero sí lo que vos dices de la inmunización, o sea que el hombre como que se construye y se construye de alguna manera como si fuese su hábitat mismo, y con eso también se reconstruye a sí mismo, y etc. Ahora, yo pensaba con otro concepto que manejo mal también, pero un poco más, que es el de expósito. Supongamos que es la inmunidad ahí. Y ahí la inmunidad es como la retirada, en cierto sentido, de la comunidad. O sea, el padre es otro. Entonces, pero pensando, ¿no? Por un lado tenés expósito, que es como que hay la modernidad dosifica la comunidad, porque no es soportable, digamos, ¿sí? La comunidad como antes podía existir como una la deuda colectiva de la existencia, del lenguaje, todo lo que uno más o menos diría que sería esa. Creo que cuando yo te habla de como que hay capas de esa burbuja, por un lado tengo la parte, la protección, que supongo que él piensa en la piel también, ¿no? O sea, esto de alguna manera forma parte de mis límites, soy una pompa de jabón, digamos, y el edificio, etcétera, sí. Y después tengo otro nivel que sería el Estado, si quieres, las leyes, y después tengo un momento simbólico de las religiones, toda esa parte de la choza, digamos. Fuera de la choza no hay vida humana, digamos. Entonces, ahí me parecía que mientras uno está pensando en que en la modernidad es una retirada de la comunidad, o por lo menos hay una tensión ahí, y la individualidad moderna es de alguna manera producto de esa negociación, para bien o para mal, ¿no? de, de este humano que en el fondo no es nada sin la comunidad, pero necesita retirarse y construir una interioridad, etc. Entonces, la cuestión para mí era, bueno, pero si hablamos de antropotécnica o técnica, ¿verdad?
bueno, uno pensaría, bueno, y el tema de la tecnología, desde el punto de vista histórico, o sea, hoy, estos dos conceptos de inmunidad, ¿eh? ¿Cuál nos sirve o cómo nos sirven? ¿Por qué? Porque me da la impresión a veces que, por lo menos por lo poco que he leído y por lo que he entendido, hay como una idea de casi, no digo ahistórica, pero que como si fuese que siempre hemos tenido la necesidad de crear esas capas y esos techos y esas chozas, ¿no? Esas esferas, para el slaughter. Pero siempre somos un animal que se activa a sí mismo. Bueno, Sí. pero sí después, en algún momento, pareciera que se lanza una especie de idea primaria, casi natural, del hombre. En un momento habla, no sé si de cría sin crianza, pero que como buen Foucaultiano, supongo, o como buen Nietzscheano, digamos, el poder va a ser algo que todo el mundo va a querer plantear. Entonces el criado-criador es una especie de relación desde siempre. Y ahí cuando me duele un poco leerlo, no me duele nada, pero porque parecía como que pierden lo que puede hacer, la Caro maneja mucho mejor, la cuestión de la tecnología actual, que no es creo que decía el último vos, que no es la misma que antes. O sea, porque si no, se plantea una especie de idea antropológica, una deriva así de esfera, todo bien, y adiestrándose, construyendo todo ese juego de palabras, pero por ahí cae una especie de pecado ahí. No un pecado, no hay pecado, pero una especie de línea histórica. Entonces todo es técnica. Y bueno, si todo es técnica, nada es. Me gusta más la inmunidad por ahí como para explicar el fenómeno particular de la modernidad, de la ciencia moderna, de la tecnología moderna, que tiene que ver, porque va construyendo un tipo de sujeto, y eso me gusta más Foucault. No sé si estoy errando, en la tecnología del yo, me gusta más Foucault que Sloterdijk, que en cierto sentido está jugando con una idea casi naturalista. O sea, hay una deriva ahí que por ahí me cuesta más respecto a, digamos, la deuda del individuo con la sociedad o la inmunización esta. Que siempre necesita dosificarse la exposición, supongo yo que será una idea de Sloterdijk. No puedo exponer del todo, es intolerable. Ok. Pues explícame qué pasa desde 1900 para acá, o 1800, y qué diferencia a antes. A eso me refería yo, ¿no? Como su idea de cómo nos sirven estas ideas de la inmunidad y del control y del adiestramiento para entender la situación actual, digamos. Eso es lo que... Mira, la Carol no hubiese ahorrado media hora. Bueno, me parece bien interesante muchas cosas de lo que decís. Yo también esto lo advierto, bueno, y se lo advierte siempre cuando decimos que vamos a tener una postura antiesencialista y finalmente siempre en la descripción de lo humano aparece un elemento ahistórico. En esto que él mismo dice que él va a hacer un método genealógico y arqueológico y bueno, como ir mostrando lo que aparece y que es totalmente historicista. Pero bueno, claro, aparece un elemento que va a ser el que da por lo menos la continuidad y que en este caso va a ser el tema de la técnica. Entonces, no vamos a pensar un ser humano que definamos como esencialmente racional, pero bueno, parecería que acá es esencialmente técnico, ¿sí? Que sí nos marca ese origen y que él dice puntualmente y que ya esa técnica, la más primitiva que podamos imaginar, o capaz que el fuego, o usar algunas piedras como herramientas, entonces esa técnica cambia las prácticas y cambia también ese modo de estar en el mundo. Entonces, siempre me parece que pasa eso, siempre vamos a encontrar esa necesidad de situarnos en algo que nos define. Entonces, en ese punto, creo que tenés razón. Acá aparece justamente la técnica como un elemento. En tanto define lo humano, ya podemos pensar que es casi esencialista o que es algo esencial. Entonces, eso por un lado, que si bien es historicista, lo que creo que les da
lo hace interesante es mostrar que a lo largo de la historia esa técnica ha cambiado mucho, va cambiando, y también las técnicas de dominio y las técnicas de domesticación que no sean las mismas. Eso por un lado. Sí, ya te doy la palabra, Andrea. Otra cosa que quería decir es esto que vos decís de la inmunidad, y me parece que la pregunta también es ¿contra qué nos inmunizamos? Y que tal vez esto que vemos como una amenaza pueda ser distinto, es distinto en distintas épocas, ¿sí? Los temores que habrá tenido el hombre primitivo seguramente no son los mismos que los que tenemos ahora. Entonces, sí me parece que ahí hay como una pregunta bien antropológica también, que tiene que ver con los temores y que van a ser propios de épocas, ¿no? Entonces, ese trabajo lo vamos haciendo distinto. Y lo tercero es que esto conozco muy poco porque no lo he leído en él, pero en esa trilogía de las esferas, creo que lo que él va mostrando es que esas esferas que nos contienen, que nos inmunizan, sí van cambiando y que han cambiado mucho en el mundo contemporáneo y que cada vez son más pequeñas. Creo que la última son como las burbujas. No sé, se me ocurre como visualmente pensar como una gran esfera de un relato o un conjunto de técnicas que nos contienen y que de pronto sí van como rompiéndose y haciéndose más pequeñas. Entonces ahora hay como burbujas y que tal vez conviviendo en un mismo espacio físico, las burbujas a las que recurrimos para inmunizarnos son diferentes. Entonces, inmunizarnos, él lo que dice es contra el sufrimiento y contra el temor, temores como la muerte, ¿no? Entonces, como un sufrimiento que sería antropológico. Entonces, de pronto, no tenemos ya la gran esfera que nos inmuniza, no sé, tal vez compartido por todos, como lo imaginaba Nietzsche, como la religión. Entonces, de pronto hoy tiene alguien el consuelo en su burbuja de la religión, otro en, no sé, en los libros que siguen funcionando, o en la filosofía, o en el arte. Me parece que ese dato es interesante para pensar qué pasa en el mundo contemporáneo, como que si se hubieran fragmentado y ya no hay una esfera compartida en la que todos tenemos el mismo grado de inmunización. No sé si por ese lado te sirve para que sigamos pensando. Después puedes decir si querés algo. Ahora, Andrea, ¿querés decir algo? Sí, cuando te estaba escuchando, pensaba, por ahí no cambia mucho la cosa, por ahí sí, no sé si la técnica sea un rasgo, digamos, esencial, así medio sustantivo, digamos, sustancial, o más como una condición de posibilidad de que haya algo como ser humano, digamos. En el sentido de que como justamente no hay una esencia, se necesita construirlo. Y a eso para construirlo lo llamamos técnica, ¿no? No sé si cambia mucho la cosa. Y también abonando a esto de que no sé si cambia mucho, hay una parte de las normas que los voy a leer porque me parece también que tiene que ver con esto que estabas diciendo, que decíamos. Dice, si hay una dignidad, viene hablando de Platón, ¿no? Pero me parece igual, esto se puede también generalizar, ampliar el contexto. Dice, si hay una dignidad de los hombres que merezcan sentido filosófico ser traída al lenguaje, será sobre todo porque los hombres no son simplemente mantenidos en parques temáticos políticos, sino porque son ellos los que se mantienen allí por sí mismos. Los hombres son seres que se curan, guardan de sí mismos, que generan, vivan donde vivan, un espacio parquizado en torno a sí mismos. En parques urbanos, parques nacionales, parques cantonales, parques ecológicos, en todos lados deben los hombres formarse una opinión sobre cómo debe ser regulada su conducta consigo mismos, ¿no? Y eso, digamos, esa es la otra manera, diría, de definir la antropotécnica, esa técnica para producirse a sí mismos, ¿no? Pero bueno, ahí otra vez, ahí sí, eso se vuelve un rasgo esencial o no, bueno, no sé, ahí me parece que hay
estás señalando un problema, ¿no? Que es el problema que señalabas vos. Sí, gracias, Andrea. Es una línea que está buena, porque me gusta esto que has dicho de pensarlo como condición de posibilidad. Ahí yo cuando leía esto, de lo que yo conozco, creo que justamente eso va a ser lo que desarrolla George Agamben, y que es el que más se libera de esa concepción esencialista, porque lo que plantea es que el ser humano en realidad es un espacio de posibilidades. Entonces, si bien, bueno, entonces la posibilidad sería parte de la esencia humana, pero es una esencia mucho más lábil. Solamente es la posibilidad de diferentes composiciones, de diferentes constituciones, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, me parece que está buena esa metáfora del parque, de parques temáticos, porque de ahí se desprende que habría distintos parques en los cuales nos domestican. Y tal vez ahí se abre el espacio de la posibilidad de elegir en qué parque nos vamos a quedar. Lo que dice ahí, parques nacionales, parques locales, no sé, se me ocurre que tal vez, capaz que acá porque aparecen en las técnicas como algo importante esa reflexión, esa actitud reflexiva, esas técnicas, bueno, que aparecen también en Foucault como la lectura, la escritura, pero esa situación de tomar conciencia, tal vez la que nos permite elegir en qué parque vamos a estar. No vamos a estar fuera de todo parque, no hay una fuera, pero ¿con qué nos quedamos? Con que me configure o me domestique o me críe, no sé, el algoritmo, los medios de comunicación, las redes, la religión, la política, la literatura. Por eso me gustaba esta idea de las burbujas como esos fragmentos, porque me parece que da cuenta de algo que está pasando en el mundo contemporáneo, así como, no sé cómo les pasa a ustedes, pero que yo por ahí hablo con gente que está absolutamente absorbida por lo que dicen las redes sociales y estas cosas, y de pronto otras búsquedas que la otra vez decías vos, Santiago, del libro Yoga y del yoga, en realidad la presencia del mundo contemporáneo, gente que está buscando sentidos por otros lugares, ¿no? Entonces que también la religión tal vez no es ya la religión tradicional, sino esto que se habla de estas rupturas en el mundo contemporáneo que está pasando, que hay caminos alternativos. Entonces, tal vez desde la reflexión, no sé si es demasiado optimista, pero elegir en qué parque nos vamos a quedar. Tal vez la filosofía como un parque también, que creo que la metáfora funciona, porque también nos ha criado de alguna manera, ¿no? Por ahí compartimos esto, porque hemos sido criados también bajo ese modelo, y por ahí nos compartimos modos de ver el mundo con gente que elegí. No sé si lo elegimos tan libremente, pero que bueno, que son diferentes formas de estar en el mundo, ¿no? Como que acá habría como una apuesta a una posibilidad un poquito más emancipadora, me parece, ¿no? No que estamos sí o sí bajo una determinada normativa, sino que hay como un espacio de posibilidades dentro de las que podemos elegir. No sé si es demasiado optimista. Sí. Pero... El punto, lo que yo pensaría, perdón que me meto así, ¿no? Pero el tema es que los distintos parques son expansionistas. No sé si expansionistas, no sé si esencialmente expansionistas o no, pero lo son, y que también hay una pelea, ¿no? Por cuánto territorio ocupa cada parque. Esa pelea por la educación, por quién es el que cría, ¿no? El criador. Entonces, por un lado, podemos elegir un parque en un punto, también esa cosa emancipadora que vos decías, pero al mismo tiempo está esto otro, ¿no? Que tampoco se puede, me parece, obviar, ¿no? Sí, yo ayer tenía la primera clase de antropología, que son los chicos de segundo año, y bueno, yo siempre hago una apología de la filosofía, como son chicos y están empezando, y de cómo
la filosofía nos ejercita la rigurosidad en el pensamiento y habilita la capacidad crítica. Y todo el tiempo que estaba hablando, me estaba resonando Sloterdijk y me sentía que yo estaba siendo una criadora de alguna manera. Y este deseo, me resuena con esto de expansionista, sí, mi crianza me lleva al deseo de querer transmitírsela a los otros, ¿no? Entonces me sentía como mucho más crítica, porque él también habla ahí como de la pedagogía, como una imposición de nuestros conceptos, y yo me sentía que estaba encarnando esos, pensando que mis conceptos son los mejores, entonces les tengo que transmitir que lean más, que estudien más, ¿no? Entonces me sentía totalmente crítica de mi propia actitud. Pero bueno, creo que un poco así funciona, por ahí queremos expandir las cosas en las que creemos. Ah, pero perdón, Ezequiel, yo estoy completamente, yo lo asumo completamente. Yo sé que si o los tengo yo en el aula o están en la casa escuchando al Gordo Dan. Quiero que me escuchen a mí. Eso lo asumo absolutamente. Ahí nos asumimos como criadoras. Y a la vez hemos sido criadas por otros, hemos sido criados por nuestros maestros, por nuestros filósofos de cabecera. Bueno, no sé, interesante. Sí, Ezequiel. Pedagógica ahí en ese sentido, ¿no? En el planteo de la crianza. Y a mí me surge por ahí la idea de pensar en los algoritmos como estas burbujas de crianza, pero en los algoritmos en el sentido de que, bueno, el parque me surge como metáfora de algo público, ¿no? De algo que es como compartido, de que es habitado y de que tiene que ver con eso. Pero el tema de los algoritmos me hace pensarlo como parques privados, como burbujas que nos sesgas de cierta información y que nos crían a base de esa información y que no sé si decir nos contaminan, ¿no? Porque es como una retroalimentación de las cosas que nosotros mismos queremos consumir y que después como que nos sesgamos en esa burbuja de información. No sé si Sloterdijk lo pensó de esa manera, pero me surge esa duda de, a veces, no sé si el problema es, o no sé si es un problema que se expandan las burbujas, pues me parece que estaría bueno que se expandan y choquen con otras burbujas para que se produzcan, no, o sea, como intercambios entre unas y otras. Yo creo que el problema es que no chocan, es que es como que siento que esas burbujas se han vuelto más cerradas y que ese expansionismo es como implosivo. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, pero como que en esta postura de Sloterdijk me parece que está buena para pensar si es que estas burbujas se puede salir de estas burbujas, o sea, se puede producir intercambios entre unas y otras, si es que en algún momento, incluso pensando en la filosofía, ¿no? Si es que en algún momento dejamos de ser filósofos o dejamos de ser esto que no, nos constituye, ¿no? Que nos construye, y si podemos de alguna manera pensarlos en complemento con otras burbujas, o si Sloterdijk lo pensó, no conozco mucho del autor, pero me da a pensar eso, ¿no? No es una pregunta, no es una respuesta abierta, no una respuesta cerrada, quiero decir, sino que no lo pienso, nada más, es más una reflexión que otra cosa. No sé si es que Sloterdijk habla del choque o de pensar del coparticipación entre una burbuja y otra, o más de un parque, no sé. No sé si lo pensó Sloterdijk porque, bueno, yo no he leído la trilogía esta de Esferas, pero sí es interesante que lo pensemos, capaz que leer un poquito más. No sé si me puedo comprometer a leer todo porque son 3 volúmenes, pero tal vez rastrear un poco y si no, también pensarlo, porque sí sería, creo que da la posibilidad de que haya ese intercambio, ¿no? Entre burbujas. Me parece que es lo que vemos en el mundo contemporáneo, ¿no? Ante la posibilidad de conocer otras formas de vida, por ahí nos dan la posibilidad como de ingresar en otras burbujas diferentes, ¿no? O incluso me parece que lo que sí se desprende es de la posibilidad de que haya como nuevas burbujas, como
había estas, no sé, que él define, renacentistas, modernas, antiguas, y bueno, y la contemporánea me parece que está por definirse, o está preguntándonos, todavía interpelándonos. Sí, Santi. No, sí, abundando en esa misma idea, la cuestión de la inmunización, el tema de la burbuja, y también hay una cuestión que es que, o sea, está la burbuja y la pompa, ¿verdad? De jabón, porque son distintas las estructuras y una depende, una es más lábil, digamos, y implica una afuera, el otro más bien son dos medios distintos que habría que ver, pero yo no sé, a mí en el sentido de que lo que yo he leído, estaba viendo algunas citas a veces, el tema del parque social, el parque, o sea, el parque es un horror, en el sentido de, es como un zoológico, digamos, es un zoológico con osde, digamos, es como una especie de, y también está la cuestión en el parque de, que el parque simula una vida, digamos, natural que no es, ¿verdad? Estoy pensando, así, no el Parque 9 de Julio, sino el parque, un parque de safari, no sé, un parque Kissinger. Ahora, independientemente de eso, está la cuestión también de la clasificación, que él lo toma muchas veces ahí, que tiene que ver con que un parque tiene que ver con clasificar cosas, humanos, ¿no? En este caso, o sea, de tal manera, este de otra manera, porque si no, no tiene sentido que sea un parque, digamos, tiene que tener algún tipo de característica. Entonces aquí le vamos a encontrar los monos con los... En un parque interactúan, no sé si me explico, pero o sea, el mono, está el león, pero al mismo tiempo todo es una fantasía también, ¿sí? Pensándolo en ese sentido como... Pero digo, no creo que no interactúen a distintos niveles, ¿sí? Pero sí me parece que la cuestión de la disciplina y de que, por eso el criador y criado y la la autocrianza, o sea, que resulta que conócete a ti mismo es construyete a ti mismo, críate a ti mismo. Bueno, por eso lo que decía un poco lo histórico, que a veces parece un planteo tan historicista. Entonces me gustaba a mí, o sea, digo que, digamos, la burbuja, hay una tensión ahí, digamos, respecto a la elección, a menos que se profundice un poco, veamos estos niveles en los cuales vamos construyendo este refugio, la burbuja, la pompa, etc. Entonces, en ese sentido, sí me parece interesante quizás ver más algún texto más genealógico de él, en el sentido de cómo estudia él, que no lo leo, las distintas etapas históricas del renacentista, etcétera, y cuáles van siendo las características. A veces parece como un episteme, digamos, o epistemes chiquitas, digamos, en cierto sentido, que son a la vez estructuras y a la vez son históricas. Y a la vez son disciplinadores, a la vez son productoras, ¿no? Tienen esta cuestión del poder como genera cosas, pruebo algo y genero cosas, o hago algo y eso da una reacción. No sé. Gracias, Antimo. No, yo les quería comentar que me estuvo retrotrayendo todo el tiempo a un concepto de la cosmovisión andina, que es una palabra quechua que es uguaña, que quiere decir crianza mutua, y que lo trabaja Elvira Espejo, que es una teórica que yo he trabajado mucho con esto del textil, y que diferencia a ella como la domesticación, como una cuestión que tiene que ver más con lo occidental, en el sentido de que implica una jerarquía, mientras que la crianza implica esta cierta horizontalidad, ¿no? En la que además todas las cosas que componen el universo o que componen lo existente tienen una misma entidad ontológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el mundo andino, esa crianza implica, por un lado, esta horizontalidad e implica un lazo afectivo que se da entre las personas y las cosas, que es algo muy interesante que sucede en el pensamiento andino, que a mí me parece muy hermoso, y además implica esta idea
Espejo lo dice de una manera muy hermosa que también me gusta a mí, que es la de ofrecer amparo, ¿no? Que tanto las personas como las cosas nos ofrecemos amparo en el sentido de poder sostener la vida en esa cuestión comunitaria. Y, por ejemplo, relacionado al textil, pero también con los animales, con las plantas, con la tierra, donde hay además un parentesco, ¿no? El parentesco está dado de manera, eh, no es solo un juego, digamos, sino que se entiende realmente que, por ejemplo, los animales, no sé si alguna vez han estado en el campo, en alguna marcada, los animales cuando se hacen las ceremonias de marcada, o se les asignan padrinos o madrinas, se los casa, se les da un carácter, por ejemplo, no sé, se habla de los animales como es muy loco eso, pero se habla de los animales como si fueran personas, como si tuvieran un carácter definido, y lo mismo con las cosas. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Mi madre manta, mi hermana, no sé, o sea, se habla con parentescos de las cosas también. Y lo mismo con las plantas, con los animales, bueno, es eso. Pero se habla de crianza y no de domesticación en esta idea, por lo menos como lo toma Espejo y que a mí me gusta mucho. No sé, un aporte desde otra línea de pensamiento que a lo mejor les resuena también. Súper interesante, Mo, lo que estás diciendo. Y me parece que la cosmología andina sería otro parque, Claro, distinto al parque metafísico, distinto al parque antiesencialista, ¿no? sí, sí, Me sí, parece que es totalmente. como un buen ejemplo, porque también ese parque tiene otras normas diferentes. Ay, perdón, un minutito de tos. Bueno, se me quedó acá. Así que me parece además eso, que es un buen ejemplo y esta idea entonces de crianza mutua. Sí, es Y, hermoso, aparte suena tan lindo, no sé, me gusta, me gusta. sí, a mí también. No la conozco. No la conozco nada. Capaz que en algún momento nos podrías contar, Estaría porque lindo, sí, sí, se me vino, sí, un montón, sí, podríamos trabajar creo que algo de se eso. relaciona también con esto. Y bueno, y también por ahí salir como de de estos parques en los que estamos tan instalados, que por ahí es este pensamiento más europeo, más colonial, Totalmente. decir. Y con respecto a lo que vos decías, Santi, antes, vos has dicho, son horrorosos los parques. No, no, para Sloterdijk no sería porque es la única posibilidad. O sea, no podemos estar fuera de un sistema de normas. No es que de alguna manera estamos atrapados, pero él no lo ve como una cosa como negativa de lo cual nos tenemos que liberar y tenemos que salir de este parque. Me parece que lo que se pierde aquí. Si querés, yo digo algo mientras vos tomás agua, algo, porque si no vamos a matar una morgue en un parque. No, sí, obviamente que el parque es una... Pero para mí el parque implica una planificación, un horror, de alguna manera, un engaño colectivo, más allá de que los incas de la Mónica sean tan buenos, me da la impresión, solamente la impresión de que por ahí, bueno, eso también son como formas románticas, a mi modo de ver, ¿no? Porque cuando estaba en Perú me contaban que había un idioma que era el puquine, que era el idioma de la clase alta, o sea, eso no me parece muy... O sea, que los incas, digamos, de altos rangos no hablaban el mismo idioma que el pueblo. Pues, eso no sé, capaz que le ponen el nombre ese a la llama, pero a lo plebeyo no. Ahora, sí, el parque me parece que es el parque es una idea moderna, me da impresión, ¿no? Tiene que ver con planificación, con espectáculos, con que los que están ahí no se den cuenta que están ahí. Así que yo no sé si van a poder elegir mucho, decir, pues, si la jirafa quiere vivir y dónde, en ese sentido, me daba como, en ese sentido lo pensaba. Además, el parque, por definición, siniestro, me parece, porque es una recreación de algo que no deja de ser artificial, ¿no? Un tren fantasma en el fondo, aunque esté la jirafa con el mono. Lo mismo un tren fantasma. Y que la definición del siniestro, ¿no? Eso de algo que parece natural, etcétera, hablamos mucho más, Pablo, que no lo es.
¿Ya está mejor? Sí, un poco. Gracias. Ezequiel, gracias a ti. Por ahí en esta línea de lo que viene diciendo lo que acaba de decir Santiago y algo con lo que me quedé pensando que vos dijiste, Andrea, es sobre, bueno, la crítica al humanismo, ¿no? Que bueno, se lo puede criticar, se lo puede, pero si no hay eso, ¿qué hay? O sea, es abandonar ciertas cosas. Y estaba pensando en algo que me enteré que yo no sabía, de Freud, que con la Segunda Guerra Mundial se armó una carta ahí de ciertos intelectuales y que quisieron firmar en contra de la guerra, ¿no? Freud se abstiene de firmar eso, pero no porque esté en contra de la guerra, sino porque no cree en el humanismo, o sea, no cree en que él tiene una carta que se llama El porqué de la guerra, bueno, el malestar en la cultura, donde él no cree que no van a haber guerras, siempre van a haber guerras, siempre va a pasar esto. Entonces, ¿por qué va a afirmar algo en lo que él no cree? ¿No? Pero ahí me quedo pensando en esto que vos decís, Andrea. Bueno, pero si no crees en eso, o esto de los parques que acaba de decir Santiago, me parece que quizá la cuestión sería saber en qué parque está metido uno, que no puede no estarlo, y cuáles son las trampas que tiene ese parque también. O sea, pero porque las tiene también, o sea, las tiene. Y ser crítico lo más posible, ¿no? Pero no obstante, no dejar de pertenecer o de apostar. No digo que esté bien, esté mal lo que hizo Freud, porque me parece que no querer firmar esa carta tiene una lógica y una consistencia teórica tremenda en lo que está al no querer firmarla. Pero a ver, pero firmarla, digamos, apostemos a esto, por más que sepamos que siempre van a haber guerra, que vos digas que siempre van a haber guerra y qué sé yo, y por lo menos nos mientamos que hagamos algo simbólico al respecto. Eso quiero. Un minutito, Pablo, te puedo hacer una pregunta ya que Sí. está justo. Sí. Buenísimo, Freud, interesantísimo. Freud, en el malestar de la cultura, yo me acuerdo haberlo leído, el psicoanálisis como una apuesta para la liberación, supongamos, de ciertas alienaciones, o de Sí. cambiar de síntomas, por lo menos, ¿verdad? Hacer soportable el síntoma, no sé. Todas esas cosas que dicen ustedes. Pero Freud nunca lo enmarca dentro de un proyecto político, o sea, no plantea en la sociedad o en el mito político, el mito científico del padre, de todas estas cuestiones que hace, nunca dice que el psicoanálisis puede ser una apuesta política para mejorar y que, supongamos, Netanyahu y no sé, y Trump, si hubiesen hecho un poco de diván, capaz que moría menos gente. Suponiendo que vos sos analista, o sea, vos creés que eso ayuda, porque no sé si ayuda a los iraníes, pero digo, no lo pensó a eso él como posible salida de la burbuja, o como una burbuja más placentera, o un parque más, bueno, también un parque, pero bueno. Hay una disputa en relación a eso. Porque en realidad, justamente hoy voy a hablar de eso no sé si lo escuchaste, al Moisés y la religión monoteísta de Freud. Bueno, de eso voy a hablar hoy, pero y justamente lo que defiendo yo ahí cuando escribo, y muchos, es que, por ejemplo, Totem y Tabú, El malestar en la cultura, El porvenir de la ilusión, todos esos textos que parecieran culturales de Freud, en realidad habla de las construcciones en masa, pero que él siempre tiende a lo clínico. Él finalmente escucha cuestiones clínicas de eso. Entonces, pero sin embargo, hay una disputa hoy en día sobre qué tiene para decir el psicoanálisis en lo social. Si tiene para decirlo, están quienes dicen que sí, y están quienes dicen, no, el psicoanálisis está para algo clínico, que es en el 1 a 1. Así que, pero sin embargo, como instituciones de psicoanálisis nos pronunciamos ante eventos sociales, ¿no? O sea, y estamos inmersos en un discurso ahí que no se puede no escuchar. Qué sé yo, los pacientes ahora me vienen y me dicen que están planteando algunos sobre
cuestiones quincenales, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no hay un mango. O sea, ¿qué me voy a poner a decirle? ¿Cuál es tu resistencia para sostener el análisis? No tiene un mango. ¿Me entendés qué voy a decir? No, digamos. Pero hay una disputa en relación a esto que vos decís hoy en día. Jorge Alemán es uno de los que más... Pero bueno, para no irme tanto al psicoanálisis, sí me quedé pensando en esto que vos decías, Andrea, y vos también recién con lo del parque, para no demonizarlo, pero tampoco sacralizarlo. Es decir, los parques me parece que tienen como estar advertido cada vez más de qué trampas tiene también pertenecer a un parque, ¿no? Pero que no se puede hacer en un parque. Eso, no sé si se entendió. Sí, sí, gracias, Pablo. Andrea. Sí, yo dos cosas. Una que ya los voy a dejar porque tengo clase en un ratito. Pero la otra es que con esto de los parques, también pensaba, en realidad creo que es una apuesta, me encantó la metáfora de la apuesta porque no podemos hacer otra cosa que apostar en lo que voy a decir, ¿no? Pero me parece que se podría hacer una analogía con la hipótesis, con Foucault cuando dice la hipótesis represiva del poder o la hipótesis productiva del poder, ¿no? Pensar en los parques solo a partir de la hipótesis represiva del poder, no sé si es productivo, no sé cuán productivo es, ¿no? Y pensando que si salimos del parque entonces nos liberamos y no sabemos de qué se libera ahí. Pero podemos pensar en los parques desde una hipótesis productiva del poder, Foucaultianamente hablando, y ahí, digamos, ahí se le puede dar un poco de sentido a esto que decimos que no podemos estar no podemos sino estar en los parques, y qué hacemos con el que nos tocó, digamos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, disculpas, no sé si los tengo que abandonar, no sé, igualmente puedo escuchar si Santiago quiere decir algo y después me despido. No, yo no digo que los parques, sí, he dicho eso, sí lo creo porque, sí, pero por una cuestión, digamos, me parece que, incluyendo por dónde va Sloterdijk, me parece que va por ahí, me da la impresión que debe ir más por ahí. Ahora, yo no, digamos, lo que dice Pablo o Ezequiel, digamos, es que el psicoanálisis es algo uno a uno, pero bueno, estamos justamente hablando de esa cuestión de que hay un continuo, ¿verdad? No solamente porque vayan y digan, miren, muchas gracias, doctor, tengo un problema que nunca le pago a los psicólogos, lo va a echar, digamos, pero sí, me da esa impresión, ¿no? Que hay como una idea, hay una especie de goce también ahí del otro, como la cosa del autoritarismo o de ciertas ideas así como, digamos, panópticas que le gusta. Y le gusta seguramente molestar a la gente. Así que en eso estoy de acuerdo. Gracias, Santiago. Bueno, y gracias, Andrea. En realidad estamos en horario ya, así que está bien. Disculpa, me despido. Nos vemos en la próxima. Está bien. Nos vemos. Chao. De todas maneras, me parece que vamos como por ahí. Vamos como encontrando algunos hilos de lo que podemos proponer para las jornadas. No sé quiénes están pensando ir a... Una cosa más, Pablo, vos tenés que saber que Wittgenstein toma de ahí la idea de nombre. O sea, Wittgenstein, en el libro Wittgenstein, la idea de nombre lo toma de Moisés. Porque en Moisés hay esta idea de cuál es Moisés, que en el momento lo mata, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, aquí, ¿quién es Moisés? El verdadero, no hay. Es un clúster, un gran dato, gracias. Digo eso. Y bueno, allá de todo lo que sabes ya. Por ahí, ¿quiere decir una cosita más? Puede ser, no sé si ya están quemando la cabeza, pero a mí me parece interesante cuando vos decías, usaste la palabra liberación, como que el psicoanálisis liberaría, pensando en esto de, hay algo que Lacan usa dos pares, que es el de alienación-separación, en el sentido de estamos alienados, o sea,
Y nacemos alienados por esto que vos decías, Cristina, como tenemos nuestros maestros, nuestros educadores, eso no lo elegimos, eso se nos imprime, o sea, son cosas que se nos imprimen. El tema es cómo ir separándonos de eso también, pero separarse no significa dejar de estar alienado, porque estamos alienados a ciertos significantes, siempre vamos a estar tomados por el lenguaje. El tema es más o menos por ciertos discursos que nos habitan. Entonces, lo que dice es cómo ir separándonos, pero dejar de separarnos no significa dejar de estar alienados, ¿no? En ese juego me parece que estaría interesante también pensar a los parques, ¿no? Como hay una forma de alienación, me parece. Pero ¿Cómo se llama el último libro ese de 700 páginas? Como ser otro, ¿verdad? Algo así como... debes cambiar tu vida. Debes cambiar tu vida. En alemán es Andern. ¿Cómo sería en alemán? Porque yo he visto algún comentarista que decía que extrañamente lo han traducido así, entonces me daba la impresión de que en alemán se llamaba algo distinto. Tendría que buscar, pero bueno, lo podemos buscar para otro día. Yo no estoy seguro que es otra edad. Digo, o sea, por supuesto que se puede usar así, pero digo, es como, viene como has de cambiar tu vida, lo han puesto acá, hijo de puta, pero mira, tiene se muestra una esposa. Acá bueno, no lo encuentro, pero yo creo que es como una especie de guía para cambiar y ser otro, me da la impresión. Pero sí. Tendría que, si alguien lo tiene por ahí, lo leemos en alemán y vemos qué sacamos. Bueno, ya lo buscamos para la próxima. Ese me gustaría leer, me parece. Lo tiene por ahí, pero yo creo que es para ser otro, o para cambiar, pero claro, volverse otro, en alemán funciona, pero es lo que estás diciendo vos de para alineación, separación, cómo separarte de algo que necesitas separarte, pero tampoco puedes alinearte en pensar que no necesitas de ese medio, de esa burbuja, de ese parque. No. Tiene que hacer las dos cosas. O sea, no, y lo que diría en clave, me parece, biopolítica sería, como Roberto Espósito diría, algo así como inmunizarte, pero dentro de la comunidad. O sea, el parque es como una comunidad-inmunidad. ¿No? Ahí es mal entendido inmunidad en la modernidad significaría un poco ser desagradecido con la comunidad, creerse que uno nace de un repollo y que todos los demás, y que cuando todos competimos en un mercado, etc. Pero habría un sentido importante de inmunidad que sería la parte de la subjetividad buena, digamos, que tiene que ver con la posee la libertad de alguien. Entonces, como un par. Eso. Ya vemos, me comprometo a ver ahora el título. Bien. Creo que han salido muchas cosas interesantes. No quiero dejar de decir que las dos metáforas me parecen como súper sugerentes, tanto lo de cartas, como esto de qué cartas leemos para que nos domestiquen. Y bueno, y la metáfora del parque humano, que también me parece como bien motivadora, ¿no? Todo esto que sale, estos sistemas de reglas o no, si estamos afuera dentro del parque, si podemos irnos a otro. Creo que da bastante como para seguir viendo, ¿no? En la preocupación esta por el futuro próximo de mandar la propuesta de la mesa, no sé, capaz que podríamos pensar algo por ese lado, no estoy tan segura, pero bueno, lo podemos conversar porque me parece que tal vez poner como un título y un resumen como bastante general, cosa que todos puedan entrar y, no sé, me estaba gustando como un título como Cartas para el Parque Humano o algo así, que no sea como un título tan reductivo, sino como mostrar y tal vez desde distintos puntos algunos trabajarlo. Vos, Mo, habías dicho que estabas pensando ir a las jornadas de antropología en Jujuy y Araujo también. Así que
también pensando cómo seguir, bueno, la próxima habíamos quedado que iba a dar Santiago, como, me parece que se ha ido, no importa. Sí, se ha ido. Sí, Sí, quedamos nosotros, ¿no? Sí, sorry, porque se ha hecho más tarde. Somos los que estamos. Los que estamos aquí resistiendo, sorry, se ha hecho más tarde de lo que pensábamos. Pero, no sé, también pensando cómo siguen las exposiciones. Después, en la próxima había dicho Santiago que iba a exponer algunos conceptos sociológicos que nos podían servir. Y no sé, se me ocurre que por ahí podríamos seguir también por este camino, lo que vos habías propuesto, Mo, tal vez este concepto de crianza, como para que vayamos teniendo opciones. O agarramos un autor y profundizamos, que está buena, o vamos mostrando como distintos aspectos y cada uno va profundizando en lo que más le interese. Son dos caminos que me parece que los dos son buenos. En el segundo me parece que tal vez vos podrías mostrar eso, comentar, y acá no sé si han visto, la Caro Araujo había puesto, que también se relaciona con el concepto de cosmotécnica, que es de Yukhui. No sé si lo conocen. Ah, no vi, pero lo podría mirar. Yo, si puedo negarme a ese pedido, No puedes. Vamos con la cámara a tu casa. prefiero hacerlo más adelante, si Sí, puedo. más adelante sería. Tengo Más materias adelante. nuevas y estoy hasta las manos armándolos, estoy así como, encendida. De todas maneras, es un concepto que vos ya manejás. Más o menos. Tendría que prepararlo, volver a leerlo, porque, bueno, qué sé yo. Sí. Mira qué lindo Pero lo que explica. podría ser un proyecto para más adelante. Sí, Porque bueno, la próxima estaría Santiago. La siguiente semana, Santiago y yo no vamos a estar porque nos vamos al congreso ese de Wittgenstein. Pero se puede hacer lo mismo al encuentro y después yo lo veo grabado, o si necesita un descansito lo dejamos en blanco y pasamos recién a la semana siguiente. Bueno, ya voy a poner eso en el grupo para que decidamos, porque tampoco quiero ser la criadora que diga si yo no estoy nadie se reúne. Entonces, claro, voy a poner ahí en el grupo esa pregunta y capaz que poner algunos de los ejes como para que vayamos pensando y para que vayan pensando también quiénes son los que van a ir a Jujuy. ¿Sí? Así armamos la mesa. Así. Hasta el 15. No queda nada. Queda una semana, exacto. Pero ya, eso es lo que me tiene un poquito estresada, pero lo bueno es que hay que mandar nada más que un título y el resumen de la mesa de 150 palabras, que es muy poquito. Por eso yo pensaba, porque es como bastante prematuro para nosotros, todavía no estamos con esas decisiones. Está bueno Pero, armar algo amplio que pueda contener las exacto, posibles derivas. porque me dice, Que es un poco la línea que están tomando los grupos, es la idea de, capaz que más que enfocarse en autores, sino en conceptos, ¿no? Que creo que es donde queda siempre que terminamos la charla, o por lo menos en estos últimos encuentros que van, terminamos quedándonos y discutiendo sobre algún concepto que nos ha quedado del autor, y me parece que está bueno, no sé, ir hilando entre los distintos conceptos que van surgiendo, con decir, bueno, por ejemplo, esto que propone, que dice la Mo, que habla de esta, que me parece muy interesante, esta distinción entre domesticación y crianza, que me parece que es tan bueno y que me parece que además traen aparejados otros conceptos, y capaz que ir poniéndolo en ese glosario que íbamos planteando, como para que vayan quedando, no sé, conceptos que por ahí podamos tocar uno y otro en los distintos textos, ya sea que vayamos a Jujuy, o sea para acá, para el coloquio, o qué sé yo, en general, para hacer alguna publicación. Está bueno como que más que los autores sean una base común, sino estos conceptos que por ahí nos sirven un poco a todos, me parece, ¿no? Por cómo vienen yendo las charlas, más lo que observo que lo Cuando muere, Ezequiel, gracias, amigo. No, güey, es que está bueno, Mo. O sea, me parece que estoy diciendo que es algo bueno lo que estás planteando. Más allá de que lo expongas después o no, sí está bueno que capaz, así como la profe le pedía a la Caro que escriba de técnica y tecnología, estaría bueno que quede en el glosario esta idea de domesticación y de crianza,
porque, o sea, a mí me parece muy útil, o sea, me parece que está muy bueno pensarla, y me parece que así como el Sloterdijk plantea esta idea de parque o de esfera, ir dejando plasmados ciertos conceptos que tengan relevancia con lo que venimos hablando, me parece muy rico y constructivo. Qué sé yo, no te enojes conmigo. Está bien, ya te lo hago, ya te lo hago. A mí también me parece productivo eso de los conceptos transversales. Y mira cómo esto que viene de Sloterdijk y la Mo lo toma desde el pensamiento andino, y lo que pone la Caro es de un pensador que es Y eso está oriental. buenísimo, encantado, está buenísimo. Sí, así que, y vos, Mo, ya lo sabés al concepto, no tenés que trabajar tanto. No, tanto no, pero más Así ahora. que, de todas maneras, ya quedaría como un poquito para más adelante, así que tranquila. Pero sí me parece que es una línea interesante que podemos seguir. Así que yo lo voy a poner en el grupo ahora, esto de la idea de trabajar conceptos transversales. Le voy a preguntar a la Caro si quiere exponerlo de Yukhui, y entonces vos vas quedando un poquito para después, pero sí. Me gusta esto de los conceptos, y fíjate que tiene que ver con lo que habíamos dicho del glosario. Yo lo voy a poner ahora algunos términos que yo he ido anotando, como para que nos vayan quedando ahí en el glosario y cada uno lo va trabajando. Así que, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Bueno, perfecto, perfecto. Los dejo, Ya lo voy a poner. tengo un batallón para dar de comer. Sí, estamos repasadas de horario, así que sí, ya lo voy a poner en el grupo. Gracias, Ezequiel, por grabar, después mandala al link. Y bueno, ya pongo en el grupo para que debatamos por ahí. Nos vemos. Ok, Gracias a nos todos. vemos. Que estén bien. Un abrazo. Adiós. Que estén bien.